jesuitas que desembarcan en Cartagena, los primeros jesuitas no tenían colegio fundado, indudablemente. El 15 de octubre de 1598 llegaron a Cartagena desde México los padres Alonso de Medrano y Francisco de Figueroa. Ellos acompañaron al nuevo arzobispo de Santa Fe, don Bartolomé Lobo Guerrero. De tal forma que los jesuitas que entraron al Nuevo Reino de Granada y llegaron hasta Santa Fe, tuvieron que hacer el recorrido de penetración desde el puerto de Cartagena en el Caribe, tomar la vía del río Magdalena y llegar hasta el interior del país, al puerto de Honda, porque es donde termina la navegabilidad del río. Y de ahí los jesuitas tuvieron que tomar la montaña para poder subir a la capital de la sabana, Santa Fe, Bogotá. Ya en el siglo XVII, en 1604, que es el primer contingente o grupo de jesuitas que llega primero a Cartagena y unos meses más tarde a Bogotá. Me llamo Germán Bernal, soy jesuita desde el año 57. Estamos en la iglesia de San Ignacio, en Bogotá. Incipit oratior Jeremiae profete. Pues unida a otra obra de la Compañía de Jesús, que es el Colegio Mayor de San Bartolomé. En 1604, ¿qué fundaron? Fundaron el Colegio de Cartagena y el Colegio de Bogotá, o como se decía entonces, de Santa Fe. Y empezaron a colaborar con el arzobispo de Bogotá y con los otros obispos. Soy Juan Vicente Córdoba Villota, soy jesuita y obispo de la diócesis de Fontibón, una de las 4 diócesis en las que está organizada la Iglesia Católica en Bogotá. Estamos en su catedral y en su casa cural de la catedral, que fue construida por los jesuitas en 1632, cuando ellos eran los doctrineros de la llamada doctrina de Fontibón. Envolvían la cruz con la hoja de parra llena de uvas para la Eucaristía. Los indígenas pintan esto con sus técnicas de su época, pero fue cubierta con 5 capas de pintura. En 1940-42, uno de los párrocos por algún accidente descubre algo y comienzan a limpiar y miren lo que se encuentran. Es una obra de arte indígena, colonial, hispano, neogranadina, colombiana. Esta provincia del Nuevo Reino de Quito va a tener a su provincial con sede en Santa Fe. Se va a prolongar durante el siglo XVII y los jesuitas de Quito van a solicitar ser provincia hasta 1696, en que el padre general Tirso González divide y crea la provincia del Nuevo Reino y la provincia de Quito. Y en 1696 se separa la provincia del Nuevo Reino de la provincia de Quito. El Nuevo Reino se llamaba Nuevo Reino de Granada. ¿Por qué? Porque el fundador de Bogotá era granadino. Él no era de Granada, sino de un pueblito cerquita de Granada que se llama Santa Fe de Granada. Y por eso a esta ciudad la puso Santa Fe. Y al Nuevo Reino lo puso Granada. Él era un granadino, Jiménez de Quesada.
Estos fueron los primeros pasos que dio la Compañía de Jesús en la actual Colombia y donde construyó las bases de una nueva provincia jesuítica. En esta serie de documentales vamos a recorrer la obra de la Compañía de Jesús en el Nuevo Reino de Granada a través de su historia y en los siguientes conjuntos jesuíticos: Cartagena de Indias, Santa Fe de Bogotá, La Doctrina de Fontibón, Santiago de Tunja, San Bartolomé de Honda, La Doctrina de Topagá, Santa Cruz de Mompox, Asunción de Popayán, San Juan de Pasto, Santa Fe de Antioquia y Guadalajara de Buga. El Nuevo Reino de Granada. Santa Fe de Bogotá, 1604, La Manzana Jesuítica. La Manzana Jesuítica es el conjunto arquitectónico que tiene como corazón a la iglesia de San Ignacio, cercana a la Plaza Mayor. Junto al arzobispo Lobo Guerrero, llegaron a Santa Fe los jesuitas Francisco de Figueroa, de 26 años, y Alonso de Medrano, de 33. El 23 de septiembre de 1604, desde Cartagena salieron rumbo a Santa Fe 5 jesuitas: Martín de Funes como superior, y con él José Dadey, Bernabé de Rojas, Diego Sánchez y Juan Bautista Coluccini. El padre Coluccini nació en Lucca, la Toscana italiana, en 1569, y al llegar a Bogotá en 1604, se dedicó de inmediato a estudiar la lengua indígena. Un arquitecto, es un constructor, que es Juan Bautista Coluccini, que además también trabaja en un tema que creo que caracteriza también a la Compañía de Jesús, que serán los primeros diccionarios de la lengua muisca que se conocen. Fue el primer jesuita que se lanzó a predicar en lengua chibcha. Esto también es un trabajo muy importante que se hace en esa primera etapa. Más adelante, el padre José Dadey también se dedicó a estudiar las lenguas indígenas y llegó a hablar 5 de ellas. Fue catedrático en el Colegio de Santa Fe y en 1619 compuso una gramática y vocabulario de la lengua chibcha. También se destacó en la música, dice el historiador jesuita padre Guillermo Furlong, que llamaban a Dadey el gran músico de la Nueva Granada. El arzobispo Bartolomé Lobo Guerrero, durante su estadía en Bogotá desde 1599 hasta 1609, restableció el seminario arquidiocesano, volvió a construir el coro, obtuvo capellanías para los clérigos cantores y compró un órgano nuevo.
Comisionó a Francisco de Páramo para que copiara 32 grandes libros de canto llano en pergamino con iluminaciones de la mayor riqueza. Estos volúmenes todavía se encuentran en el archivo musical de la Catedral de Bogotá como testimonio de esa época. El libro de coro 28, con 78 páginas, luce el escudo de armas de Lobo Guerrero en el folio cuarto y la siguiente inscripción: este libro escribió Francisco de Páramo por mandato de su santidad, del señor don Bartolomé Lobo Guerrero, arzobispo de este nuevo reino de Granada, año 1608. Los colegios coloniales de la compañía en el Nuevo Reino, me imagino que el resto de América, o el resto porque eso viene desde San Ignacio, la vocación de los colegios para la educación. Por eso las casas de los jesuitas no se llaman conventos, se llaman residencias en su primera etapa porque están residenciándose ahí mientras formalizan el colegio, el edificio del colegio. En Bogotá, lo que hicieron los jesuitas fue conseguir terreno y comprarlo. Y eso es la base de lo que llamamos la manzana jesuítica, que es todavía donde está el principal recuerdo de la Compañía de Jesús en Colombia. Y ellos compran unas casas muy próximas a la plaza central, la plaza mayor, y empiezan a generar un predio para poder construir su iglesia. Figueroa y Medrano, una de las cosas que hicieron fue comprar terreno. Y ese terreno es donde queda actualmente la iglesia de San Ignacio. Al lado de la manzana jesuítica, pero en la calle vecina, quedaba el colegio de San Bartolomé. La ubicación de la casa del arzobispo fue donde se estableció el colegio seminario de San Bartolomé, fundado en 1605 por el arzobispo Bartolomé Lobo Guerrero. Se le encomendó a la Compañía de Jesús, lo anexó al colegio y lo nombró Colegio Mayor de San Bartolomé en honor a su santo patrono. Que era un colegio fundado por el arzobispo y encargado a los jesuitas para la formación de seminaristas, pero también para la formación de laicos. En ese mismo año de 1605 se inauguraron las clases de humanidades, en 1608 las de artes, y en 1612 las de teología, con la presencia del alumno Pedro Claver. Este conjunto fue proyectado para albergar los espacios de instrucción, culto y residencia de la compañía, siguiendo la traza del plano atribuido al padre Juan Bautista Coluccini. En este periodo debieron adquirir los solares faltantes para completar la manzana. Puede verse en las cartas anuas del padre Gonzalo de Lira entre 1611 y 1612. Iniciaron la construcción del templo, aún no eran los dueños de todos los lotes, pero sí de toda una cuadra de frente de la manzana. El templo tiene varias etapas, digamos una primera que se asume como una iglesia más elemental, pequeña, que es hoy conocida como la iglesia de indios, que será conocida también actualmente como el Salón de las Aulas. El atrio de la iglesia tiene a la izquierda la entrada de la que fue una vez la capilla de indios o compañía chiquita, o también se la llamaba capilla de Nuestra Señora de la Luz, rematada por una espadaña. El óleo de Nuestra Señora de la Luz es una pintura del taller de los hermanos Cortés Alcocer de Popayán, en la que aparece esta Virgen en compañía de varios santos jesuitas. Fue donada en 1761 a la Compañía de Jesús por el virrey José Solís Folch de Cardona. Ese gran salón hoy forma parte del Museo Colonial, que fue la primera sede de la Academia Javeriana, es decir, la universidad. Ahí hay una calle que se llama la Calle de las Aulas. La Calle de las Aulas está entre el Colegio de San Bartolomé y el Colegio Máximo. El Colegio Máximo es lo mismo que la Universidad Javeriana.
¿Qué es la Universidad Javeriana? Es el colegio máximo reconocido como que puede dar títulos. Aprobada como universidad por el Papa y por el rey Felipe IV entre 1621 y 1623, se la denominó Universidad de San Francisco Javier o Universidad Javeriana. El espacio que ocupa ahora la plazoleta de San Bartolomé fue en sus inicios parte del colegio máximo de la compañía y su claustro. De este solo sobrevivió el volumen que se ubica entre el atrio de la iglesia y dicha plazoleta. Fue la gran obra del padre Coluccini quien levantó el edificio con claustros y que fue demolido al inicio de la década de 1950. En las iglesias de la compañía no podemos pensar que los altares que llamamos laterales fueran lo primero. Sencillamente la construcción demoró muchísimo tiempo. Esta iglesia estuvo en construcción desde el año 1610. Después empiezan ya Coluccini con el trazado de lo que será la construcción de la iglesia más grande, que tiene una fachada muy sencilla que, como lo denota Santiago Sebastián, está inspirada en dos propuestas clásicas. Una que es el arco de triunfo, o sea, que tiene una portada principal con dos laterales y está rematado por un tímpano que recuerda un templo griego. La iglesia de San Ignacio. La pequeña iglesia que poseía el colegio de Santa Fe era insuficiente para el culto y pronto los religiosos sintieron la necesidad de un templo mayor. El propio presidente del Nuevo Reino, don Juan de Borja, los apoyó con esa obra. En 1609, los superiores de la compañía colocaron a Coluccini al frente del proyecto de la nueva iglesia. No se estableció con precisión la fecha de elaboración del plano, pero se sabe que la construcción del templo se inició el 1 de noviembre de 1610. Con la presencia de Coluccini, se colocó con solemnidad la primera piedra de la iglesia y con la ayuda de otro notable constructor jesuita, el hermano Pedro Pérez, iniciaron los trabajos. Con esa distribución compositiva muy elemental, pues se desarrolla una iglesia con 3 naves, que tiene además un balcón característico ya desde las épocas de Vignola con la iglesia del Gesù en Roma, y que remata pues con un altar mayor y una serie de capillas laterales. Y apenas en el año 35, o sea 25 años después, se inauguraron los primeros 4 arcos del cuerpo de la iglesia, de la nave central. Nave central, bóveda. La nave central se proyectó como un espacio abovedado desde la fachada hasta la cúpula. El artesonado de la bóveda y la carpintería estuvieron a cargo del jesuita Diego Lossin, que nació en Friesen, localidad de Mons, Bélgica, en el año 1595. Lossin ingresó a la compañía en 1613 y viajó al Nuevo Reino en 1618. Fue carpintero y arquitecto. Según el historiador y escritor Juan Flores de Ocaris, lo destaca como un gran ensamblador. En los arcos que marcan los tramos de la bóveda se alternan los angelotes con figuras de origen grecorromano. A lo largo se desplazan 2 tribunas longitudinales con balaustradas de madera. La nave central está compuesta por una sucesión de 5 arcos entre el muro de la fachada y el arco toral, con 3 capillas a cada lado, abiertas sobre la nave central, independientes entre ellas. Hoy esas capillas se encuentran comunicadas con sus ventanas tapadas, pero con retablos o altares y ventanas hacia los respectivos patios. Luego, naturalmente, se hicieron las otras partes adelante,
Todo eso demoró muchísimo tiempo. En el año 90, o sea, a los 80 años apenas, la iglesia se puede decir que estuvo terminada en su parte más especial. Y luego, después de construida, los muros empiezan a vestirse ¿con qué? Con los retablos que se llamaban. Y lo que es hoy el altar mayor. Altar mayor. El 29 de julio de 1635 se celebró la ceremonia solemne de dedicación del templo de San Ignacio de Loyola, quien habría sido canonizado 13 años antes. Para ese día se construyó el retablo mayor, atribuido al jesuita alemán Diego Lossing. El retablo muestra el proceso de santificación de los miembros de la compañía que desde el siglo XVII se entronizaron en el altar de Santa María la Mayor, aún sin estar canonizados, pero considerados santos. En el primer cuerpo, Francisco Jerónimo y Luis Gonzaga. En el centro se encuentra la talla del Sagrado Corazón. En el segundo cuerpo, Pedro Claver, Francisco Javier, Ignacio de Loyola, Francisco de Borja y Alonso Rodríguez. En el tercer cuerpo, Juan Bermans y Estanislao de Cosca, a cada lado de la escultura de la Inmaculada Concepción que se encuentra en el centro. En los extremos, San Pedro y San Pablo, y en el remate, el Sagrado Corazón. Frente a este altar de la iglesia de San Ignacio, que reúne tres imágenes muy bellas de la Pasión de Cristo, un exeomo en la primera parte, la Virgen Dolorosa en la mitad y arriba un Calvario en pintura muy antigua. Voy a cantar un trozo de la oración de Jeremías profeta que se canta el sábado santo en la mañana. Incipit oratior Jeremiae profete. Altar de Nuestra Señora de los Dolores. En el primer cuerpo del retablo está la devoción principal del altar, una imagen de bulto de Nuestra Señora de los Dolores de procedencia española. En el cuerpo superior, la pintura del Calvario del siglo XVII, atribuida a Gregorio Vázquez de Arce y Ceballos. En un plano inferior, sobre una peana cuadrada, está la representación de Cristo cuando fue llevado ante Poncio Pilatos, el denominado exeomo. Recordare Domine, quid acciderit nobis, intuere et respice opprobrium nostrum. Altar de las Reliquias. Fue construido a finales del siglo XVII para acomodar los relicarios provenientes de Roma. En 1629 ya se menciona un tabernáculo donde estaban resguardadas las reliquias. Según las disposiciones fijadas para veneración en las iglesias, las reliquias debían estar ocultas al público, en muebles diseñados especialmente para ello, y solo podían ser expuestas en las fiestas del santo. Por eso se entienden las puertas de la repisa con distintas pinturas. Hereditas nostras
nostra versa estat alienus, domus nostre ad extraneos. Altar de Santa Ana. Es la segunda capilla del lado oriental que tuvo 3 imágenes diferentes en su nicho central. La primera, Nuestra Señora del Socorro, la segunda, San Luis Gonzaga, y luego, hasta hoy, se conoce como el retablo de Santa Mónica, pero en realidad es de Santa Ana. Durante el siglo XVIII, la capilla fue sede de las congregaciones más relevantes de la Nueva Granada. Fundada por el jesuita Francisco Berais en 1649, su primer congregante fue el arzobispo de la ciudad, Fray Cristóbal de Torres, a quien siguieron los provinciales de las demás órdenes de religiosos y conventos de religiosas. La advocación a la que estaba dedicada era Nuestra Señora del Socorro, una de las más significativas para la Compañía de Jesús. Ligna nostra pretio comparabimus. Altar de Santa Margarita de Alacoque. La escultura de la religiosa visitandina Margarita de Alacoque apareció en el templo ignaciano durante el siglo XVIII, cuando en 1743 se funda la congregación. Servicibus nostris minabamur, lasis non dabatur requies. Tiene como antecedente la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, cuya imagen estaba en la puerta del sagrario del retablo de Nuestra Señora de los Dolores, reemplazado hoy por la imagen del ex homo. Et asiris ut saturaremur pane. Altar de San José. El retablo de un solo cuerpo y 4 columnas, originalmente dedicado a Judas Tadeo, tiene hoy como figura principal una magnífica escultura de San José en su nicho central. Es una talla con un San José joven, que sostiene al niño Jesús con su mirada y mano derecha hacia él. Et virgines incivitatibus Iuda. En Bogotá, la Compañía de Jesús promovió la devoción a San José a través de la fundación de la Congregación de Caballeros en 1892. El retablo contiene en el lado derecho de San José a San Luis Gonzaga, patrono de la juventud. En el nicho izquierdo, a San Estanislao de Cosca. En el remate, otra de las esculturas atribuidas al maestro Pedro Laboria, la talla de un niño Jesús conocido como niño concepcionista. Jerusalem, Jerusalem, convertere ad Dominum Deum tuum. Altar del Señor Caído. En el inventario de las alhajas de la Iglesia, según real orden emitida a raíz de la expulsión de la Compañía de Jesús en 1767, se registró este altar como el de la Epístola del Señor Caído, que fue el tema de la pintura central en el primer cuerpo del retablo. A los lados, el cuadro de San Camilo de Lelis, a la derecha, y el de San Dimas, a la izquierda. En el segundo cuerpo, 3 pinturas de mártires jesuitas japoneses, los padres Diego Kisai, Paulo Miki
y Juan de Goto. Altar de San Pedro Claver. El altar dedicado a Pedro Claver presenta al santo como predicador, vestido con sotana y manteo. Por sus dimensiones se deduce que el marco en el que se encuentra colocada la pintura no fue hecho para ese cuadro de San Pedro Claver. Un marco tallado y dorado con laminilla de oro, con una moldura interior de cintas, flores y frutas. Altar de la Virgen de la Estrada. La pintura de la Madonna de la Estrada es una copia de una imagen de la escuela romana entre los siglos XIV y XV que se encuentra en la iglesia del Gesù en Roma. El Papa Pablo III la cedió a los jesuitas en el año de 1542, convirtiéndose en su iglesia madre. El retablo tiene como remate una pintura del Divino Pastor. Dos esculturas de pequeños ángeles con un fondo estrellado enmarcaban el nicho central y han sido atribuidos a Pedro Laboria. Altar de Nuestra Señora de Loreto. El retablo de dos cuerpos presentaba como imagen central una de las devociones más relevantes promovidas por los jesuitas, la de Nuestra Señora de Loreto. Vemos a la Virgen con el niño en los brazos, sentada sobre su casa, mientras es transportada por ángeles a Loreto. La congregación que se reunió bajo la advocación loretana tuvo dos retablos en la capilla. El primero realizado en 1659 y el segundo en 1709, donde la congregación construyó un nuevo retablo que es el que podemos ver actualmente. A los lados de la Virgen están sus padres, Santa Ana y San Joaquín. En un segundo cuerpo, San Juan Evangelista y San José con el niño. Ambos están a los costados de la imagen central de la Anunciación de la Virgen. Las indulgencias y el perdón de los pecados fueron fijadas en los escudos de dos ángeles de madera dorada, policromada y estofada. El ángel de la izquierda transcribía el texto de la oración y especificaba el título de indulgencia obtenida. El ángel de la derecha anunciaba con letras doradas una oración delante del altar, que para el caso era una oración a la Virgen. En el remate del retablo, desde lo alto, el Padre Eterno y su gesto persuasivo, flanqueado por dos ángeles y querubines. Altar de San Francisco de Borja. El nombramiento de Francisco de Borja como abogado contra los temblores en Nápoles en 1695 fue revalidado en Santa Fe en 1743 debido a los terremotos ocurridos ese año en la ciudad, acordando hacer una procesión en honor al santo. En el año 1772 aparece relacionado en el inventario de la iglesia el altar dedicado a San Francisco de Borja, con un solo cuerpo y 4 columnas salomónicas. En el nicho principal se ubicó su escultura. A los lados del que fuera tercer general de la compañía se encontraban San Estanislao de Cosca y San Luis Gonzaga. Actualmente, a la izquierda, en lugar de Cosca, está la escultura de San Francisco de Asís y a la derecha San Francisco de Paula. El retablo también se conoce como Altar de los Tres Franciscos. La escultura de San Francisco de Borja forma parte del conjunto de obras que realizó el escultor español
Pedro Laboria. La cúpula. La cúpula original, erigida con posterioridad a Colucini, se cayó el 23 de abril de 1691, así como el primer tramo de la bóveda. 3 años más tarde, en 1694, se alzaba de nuevo a cargo del hermano Juan Bautista Milano. El 18 de junio de 1743, la media naranja de la iglesia de San Ignacio se desplomó. La cúpula se desploma varias veces y la última intervención importante la va a cometer un ingeniero militar que está en Bogotá por esa época, que se llama Bernardo del Anillo. Y Bernardo del Anillo entonces tiene a su cargo esa construcción de esa cúpula, que en su momento también, y durante el periodo que se terminó la construcción de la catedral, una vez se terminó la cúpula, la iglesia de San Carlos, como también se conoció a la iglesia de San Ignacio, sirvió como catedral en un tiempo en Bogotá, mientras se terminaba la construcción de la catedral, lo que da cuenta por su proximidad con la Plaza Mayor y por las características volumétricas de esa iglesia, de la importancia que siempre tuvo esa edificación para la ciudad de Bogotá. Púlpito. En 1674, Juan Flores de Ocariz afirmó que el padre Lossin fue el autor del retablo mayor y también el constructor del púlpito. Hay semejanzas con el retablo mayor en la parte ornamental. En el lado exterior de la escalinata se colocaron en 7 paneles los atributos de los 4 evangelistas. En el exterior, sobre el tornavoz, un ángel anuncia con una trompeta la lectura de los evangelios. Los muros empiezan a vestirse ¿con qué? Con los retablos, que se llamaban. Y uno de ellos, tal vez de los más bellos, tanto en su estructura de arte de madera tallada y con recubrimiento de laminilla de oro y otros tintes, es el de San Francisco Javier. Altar de San Francisco Javier. Es uno de los altares de mayores dimensiones de la iglesia. Compuesto por un solo cuerpo, tiene 6 columnas salomónicas doradas y talladas en madera. La imagen principal es la del misionero de Oriente San Francisco Javier, con una pintura firmada y fechada por Gregorio Vázquez de Arce y Ceballos en 1698. De los mejores artistas que dejaron en Santa Fe sus obras maestras. Una tela muy bella de Gregorio Vázquez Ceballos, que es uno de los pintores más connotados aquí en la colonia, pero es un hombre muy importante en la pintura del periodo colonial en Colombia. Esa pintura tiene el centro, es Francisco Javier en una pose muy, digamos, oratoria, está con su brazo extendido, reforzando con sus gestualidades una predicación que es muy graciosa porque el auditorio es muy especial. Es un auditorio que no es ni indio, no es de la India, tampoco es un auditorio del Japón, ni del Oriente. Todas las personas que están allí son gente occidental. Abajo hay unos gentiles hombres muy bien vestidos, abajo se ven unos enfermos que lo llaman, que seguramente les ayude para sanarse. Hay madres con sus hijos pequeñitos y hay gente, una multitud de gente rodeando a San Francisco Javier. Es un cuadro muy, muy apreciado por la actitud como valiente y fuerte de un hombre predicando a Jesucristo y anunciando la redención y la salvación en Cristo Jesús. 40 años después de la fabricación del retablo,
Sobre el altar se colocó la talla de madera que representa la muerte del santo, obra realizada por Pedro Laboria en 1739. Es San Francisco Javier en el trance de morir, está agonizante, a un hombre que está culminando una vida apostólica tan bella. Todavía lo quieren. Cuando yo le hablo a jesuitas de Javier, se les enternece el corazón, porque ellos saben que dio la vida por ellos. Entonces Javier, al bajar de la barca, el Cristo que era el compañero de Javier, un Cristo que llevaba colgadito a su pecho, se le cayó. Y él, como ya estaba con fiebre y malo, estaba muy delicado y débil, fue y se recostó, y estando ahí, un cangrejo le trajo el Cristo. Pero es hermosa la leyenda, que el cangrejo le trae a San Francisco Javier, o a Francisco Javier muriendo en una playa, mirando las playas de las costas de la China, le trae su crucifijo, que es la razón de ser de Javier. En el remate, un conjunto escultórico representa la coronación de Francisco Javier por 2 ángeles que sostienen la corona, acompañados por San Miguel. En los extremos se ubicaron posteriormente las esculturas de 2 santas que pertenecieron al antiguo retablo mayor. San Ignacio está empezando su vida espiritual, su vida de seguimiento a Cristo, y después de su conversión a Dios, dice: yo quiero ser otra cosa. Va a Monserrate, donde está la Virgen Morena de Monserrate, la que se llama la Moreneta, y va a velar sus armas allá, y de ahí sale para Manresa. Y empezó a llamarse, él mismo se llamaba el peregrino. Y en esa peregrinación llegó en primer lugar, o por lo menos en sus primeros 2 o 3 días, llegó a Manresa, un pueblito cercano a Montserrat. En este retablo, se llama así, está representado un momento de la vida de Ignacio en el hospital de Manresa. San Ignacio pasaba el día cuidando a los enfermos y por la noche se dedicaba a la oración. La tradición, y creo que no es sin fundamento, es que en Manresa Ignacio comenzó a examinar qué era lo que a él le pasaba en su interior y empezó a ponerlo por escrito. Y iba diciendo, era lo que él llamaba las mociones del espíritu, y las iba escribiendo. Y fue haciendo, sin saberlo, un tratado de vida espiritual. En Manresa dice: yo me voy a dedicar un tiempo a la oración. Y los ejercicios espirituales no es más que una escuela de oración. Pues en esos ejercicios espirituales hay un estilo de oración que se llama la contemplación. En esos momentos, llamaría yo, está a un paso de lo que se llama un momento contemplativo profundo. ¿Cómo saber yo cómo se mueve Dios en mi vida? O sea, uno se le ilumina a veces la vida con un momento de una intuición especial. Eso, llevado a un punto alto, muy alto, es lo que se llama un éxtasis. Un éxtasis es una palabra griega que es estasis, o sea, estar fuera. Y uno no tiene que ir muy lejos en la propia vida, uno llega a momentos de emoción muy fuerte en donde uno se siente fuera de sí. Eso le pasó a Ignacio en sus oraciones, tuvo momentos muy hondos, hay uno especialmente que lo narra con mucho detalle. Puede ser cerca de ese puente que está en la pintura. Ese puente está sobre un riecito Cardoner y ese río iba hondo y decía Ignacio
y el río iba hondo. El momento de su experiencia espiritual la narra como de una hondura y a remontarse a una altura infinita. En ese momento entendí todo lo que nunca pude entender de Dios, todo lo que yo estudié después, teologías, historias, filosofías, nada me pudo iluminar tanto como lo que yo vi y entendí y la luz que me dio en mi vida. O sea, a Ignacio lo marcó una experiencia espiritual que se ha denominado el rapto, pero que yo la llamaría más bien un éxtasis o una experiencia profunda de contemplación de Dios, que también la tuvieron muchos santos. Capilla del Rapto de San Ignacio. La Capilla del Rapto, o llamado también el Éxtasis de San Ignacio, es la mayor obra del escultor español Pedro Laboria, firmada en 1749 para la iglesia de San Ignacio de Santa Fe. ¿Y qué hace un escultor como Pedro Laboria? Pues dice, yo voy a hacer una escena, como si fuera una escena de ópera. Pone en escena la visión que tuvo Ignacio de Loyola en Manresa. El conjunto se articula en varios planos, pinturas y grupos escultóricos. La escena enmarcada así. El fondo de esa escena es el retablo de una capillita que puede ser la capilla o una pequeña iglesita del hospital de Manresa. En pintura, como escenario, se representó al fondo el coro de la capilla de Santa Lucía y a los lados dos cuadros, uno el del hospital y otro el del paisaje con el río Cardoner, haciendo alusión a la cueva de Manresa donde Ignacio oraba. El personaje es San Ignacio, recostado, como sin sentido, un ángel que lo sostiene. La figura central de Ignacio de Loyola yace sostenido por un ángel en el coro de la capilla del Hospital de Santa Lucía. Y hay un montón de personajes al lado, sobre todo personajes angelicales. En la parte de arriba el techo se corona con un triángulo. El triángulo ha sido siempre como un emblema de Dios. Y Dios tiene dentro un tetragrama en hebreo, que es Yahvé. Yahvé. Cuando Moisés le preguntó a Dios, y cuando me pregunten quién es el que me envía, yo, ¿qué les digo? ¿Cómo se llama usted? Y les diga que yo soy Yahvé. Yahvé es el ser por excelencia, Yahvé es el que es porque es. Yahvé, yo soy, yo soy. Díganles que yo soy. Arriba es un cuadro muy valioso, ese no es de acá. Ese es un cuadro, puede ser español, tiene su parentesco con Murillo. Tiene mucho parentesco de Murillo. Está muy necesitado de una curación fuerte. Hay que quitarle capas de lacas y cosas que les ponían antes para protegerlos, pero que les dañaban la pintura. Con sus ojos entrecerrados, la mirada del santo nos conduce a la representación de la visión que culmina en la parte alta con la superposición de dos emblemas, el Societas Jesu y el que sería su lema, Ad Maiorem Dei Gloria. Ya en temas ya urbanísticos, la construcción de San Ignacio llevó a que se construyeran, digamos, otras estructuras también muy importantes alrededor de la iglesia, como fue el mismo claustro, que es conocido como también el claustro de las aulas.
el edificio de las aulas, que para la historia de Colombia tiene mucha significación porque cuando los jesuitas son expulsados por primera vez del territorio de la Nueva Granada en 1767, se le confisca la biblioteca a la comunidad y será depositada en este sitio, dando pie a la creación de lo que actualmente se conoce como la Biblioteca Nacional. Y posteriormente también, hacia 1823, cuando se crea lo que sería conocido como el Museo Nacional, también funcionará en el mismo edificio. Dos de las instituciones más emblemáticas de nuestro país, como son la Biblioteca Nacional y el Museo Nacional, van a tener un origen ahí. Posteriormente también el Archivo General de la Nación también estará allí. Actualmente ese edificio, que fue restaurado hacia el año 2016-17, sirve desde 1942 como sede del Museo Colonial. Posteriormente la iglesia de San Ignacio no fue, curiosamente, uno de los edificios principalmente restaurados, digamos que en Colombia, particularmente en la década de los 70s y 80s, hay como toda una preocupación por restaurar edificios del periodo colonial, y la iglesia de San Ignacio fue digamos como restaurada a lo largo de una década más o menos, en un proyecto que lideró el arquitecto y profesor mío Ernesto Moure Erazo. Y posteriormente, en otro de los edificios que hizo parte también de todo esto que se conoce como la Manzana Jesuita, hay un edificio que sirvió como la primera sede de Palacio de Gobierno, porque la Nueva Granada nunca tuvo tanto dinero para tener un palacio virreinal. Entonces, desde 1717, cuando se toma la decisión de elevar a la Nueva Granada al nivel de virreinato, en el espacio destinado para la construcción de ese palacio virreinal, que era realmente en el costado sur de la Plaza Mayor de Bogotá, ese edificio tuvo todo tipo de tropiezos y de circunstancias calamitosas. Y después de la independencia, cuando se estaba buscando un lugar para albergar, digamos, el Palacio Presidencial, un edificio que había sido confiscado a la Compañía de Jesús, que se conocía como el Palacio de San Carlos, se le entregó pues lo compró el Gobierno Nacional en 1821-22 para hacer la primera sede del Palacio Presidencial. Ahí, de hecho, empezó a despachar Bolívar en un edificio que además se conoce como el primer edificio que tuvo Santa Fe con cielos rasos. Entonces, una de las estructuras también de este periodo, primero, de la presencia de la Compañía de Jesús, donde funcionó la Universidad Javeriana, donde eran los dormitorios de muchos de los sacerdotes que trabajan en la comunidad, pues habrá sido sede también del Palacio Presidencial por muchos años, y es el sitio que se conoce como el Palacio de San Carlos, que actualmente es la sede de la Cancillería de nuestro país. Y ahí fue donde se centró sobre todo el trabajo misionero de los jesuitas. Hicieron trabajo misionero al comienzo en los alrededores de Bogotá. Y hay algunos sitios en que mantuvieron el trabajo misionero todo el tiempo. El sitio más notable en ese sentido es Fontibón. Doctrina de Fontibón. Fontibón es actualmente un barrio de Bogotá y es diócesis. El obispo es jesuita actualmente. Soy Juan Vicente Córdoba Villota, soy jesuita y obispo de la diócesis de Fontibón, una de las 4 diócesis en las que está organizada la Iglesia Católica en Bogotá. Y esa la tuvieron los jesuitas casi desde que llegaron en 1608, cogieron la doctrina de Fontibón y la tuvieron hasta la expulsión de Carlos III. El arzobispo Bartolomé Lobo Guerrero entregó a los jesuitas la doctrina de Fontibón mediante un decreto con fecha 27 de junio de 1608. El arzobispo Lobo Guerrero le pide a los jesuitas, que ya tenían el encargo de la doctrina de Cajicá, que está al norte, esto es al occidente Fontibón. Los jesuitas le dicen que no pueden hacerlo, no podían encargarse de 2 doctrinas, no tenían suficientes sacerdotes. El arzobispo les ruega, como ve la dificultad, escribe al padre general pidiéndole que acepten la
doctrina de Fontibón. Y el padre general le responde, después de haberse escrito con los jesuitas, que con mucho gusto aceptan Fontibón, pero que dejan la doctrina de Cajicá. Padre general, le ruego, le pido, para la mayor gloria de Dios y el bien de la Iglesia, que sin abandonar la doctrina de Cajicá, tomen la doctrina de Fontibón. Lo pide el arzobispo para el bien y la conversión. El padre general acepta por servicio y amor a la Iglesia y continúan con las dos doctrinas. El primer jesuita en Fontibón fue el padre Juan Bautista Coluccini. El padre Coluccini es el primer doctrinero, pero ya en 1609 asume otro, quien fue reemplazado por el padre José Dadei en agosto de 1609. Coluccini dejó Fontibón por un llamado desde Santa Fe para dirigir la construcción de la iglesia de San Ignacio. Pero desafortunadamente en 1618 hay un incendio. Entonces los jesuitas piden a la Real Audiencia ayuda económica. Los jesuitas solicitaron ayuda a la Real Audiencia para reparar los daños y dar más capacidad a la iglesia que resultaba pequeña. Un templo que se agrandó muchísimo y en el 1632 se inaugura el nuevo templo con los planos del padre Coluccini, que era un gran arquitecto, que es el que tenemos actualmente. Se le encargó al padre Coluccini la elaboración de los nuevos planos para alargar el templo, elaborar la capilla mayor y la nueva sacristía. La iglesia se terminó durante el año de 1632 con el padre José Hurtado como doctrinero. Los chibchas, que era la familia a la que pertenecían los distintos grupos étnicos, tenían sus tradiciones muy enraizadas, tenían su concepto de fe y de Dios y tenían sus dioses. Y el cacique Fontibón comienza a darse cuenta que es respetado, que sigue teniendo su lugar, que es consultado por los jesuitas, y comienzan a llevarles poco a poco la enseñanza de las letras, la música y la fe. Eran los tres pilares que los jesuitas tenían en estas doctrinas. La música era el gran método de los jesuitas, que lo vemos también en las reducciones del Paraguay, Brasil, Argentina. En esta cruz fue bautizado el cacique Fontibón, Hace poner, como lo vemos aquí, una cantidad de estas ruedas. Entonces dice, quiero sobre el trabajo de los indígenas, sobre donde todos nuestros ancestros molieron el maíz, el trigo, la cebada, e hicimos nuestra vida, que las coloquemos en el centro al frente de la casa de los jesuitas, y en ella encima me bauticen. La cruz que se encuentra en el patio de la Casa Cural fue puesta en 1943, pero la primitiva cruz fue de madera hecha en el siglo XVII y colocada por el doctrinero en la plaza frente a la puerta de la iglesia. Y después de mi bautizo, quiero que dediquemos largo tiempo a la catequesis de mis indígenas y doy permiso para que todos sean evangelizados. Si algo hay auténtico, desde 1632 es la casa de los padres jesuitas en la doctrina de Fontibón. Todo es original. Las tejas, la mayoría son originales, las de la casa. Las maderas originales las traían los jesuitas de sus haciendas de los llanos orientales. Los llanos orientales es la mitad de Colombia que colinda con Venezuela. Eran maderas especialísimas. Allá tenían los jesuitas haciendas con las que ellos financiaban los colegios y la Universidad Javeriana. Jesuitas no cobraban en los colegios, todo lo financiaban con haciendas. En una planta más arriba se puede ver la capilla de los novicios muy bien conservada, con materiales originales. Es una casa donde vivían los jesuitas y en alguna época fueron casas de formación. Sabemos que la capilla que hay en el segundo piso, en un tiempo, porque aparece, fue capilla de los novicios. O sea que aquí hubo algo de noviciado algún tiempo. De igual manera, en la sacristía se conserva un mueble tallado del año 1755.
Al lado de la puerta principal de la casa cural, grabado en piedra, se lee: en esta casa vivió San Pedro Claver. ¿Por qué San Pedro Claver vivió acá? Y dice ahí un aviso: aquí vivió San Pedro Claver. Porque cuando él venía de Cartagena, que lo llamaban a reuniones, los jesuitas se reunían, había inclusive consultas provinciales. El padre provincial le pedía que con sus maravillosos métodos innatos que Dios le dio como carisma para tratar a sus afrodescendientes, los que llamamos nosotros los negros. No solo se dedicó a los esclavos negros, sino también colaboró en la evangelización de los indígenas de Fontibón. Tenemos el altar mayor y el presbiterio de la catedral de la diócesis de Fontibón. Esta parte del presbiterio y del altar mayor se conserva como era. Esa madera, todo es original, y esta se ha preservado, y la altura y los muros sustentantes, que son de tapia pisada desde la época de la construcción por los padres jesuitas y el padre Coluccini. Tenemos un altar de madera con imágenes de bulto, forman parte de un solo leño, hechas en Valladolid y en Zaragoza. Los jesuitas las traen por barco. Está San Ignacio de Loyola en el centro. Toda esta arquitectura se hacía con la gran influencia colonial española, pero también con todo lo que contribuían los indígenas, con sus símbolos, sus detalles. Entonces hablamos de una arquitectura colonial, pero al mismo tiempo una arquitectura también colonial neogranadina, que era el nuevo reino de Granada. En la actualidad, la iglesia y casa cural de Fontibón, por una resolución de 1971, se convirtió en Monumento Nacional de Colombia. Tenemos la imagen de la Virgen dormida. La Virgen no murió, la Virgen se durmió. Solo hay dos imágenes en este momento en América. Una que está en México y esta de Fontibón. Es en madera, siglo XVII. Se llama La Dormición y es una obra de arte también que dejaron los jesuitas aquí.